noches, amigos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este proceso que estamos siguiendo ustedes y yo. Del diplomado del poder de la actitud frente al servicio al cliente. Vamos a ver el día de hoy el módulo 6. E inicialmente, como siempre hacemos, vamos a topar el resumen del módulo 4 y 5. El 6 va a hablar de algo importantísimo, que es la comunicación. El 4 y 5 es el de las quejas y la postventa. Recuerde, tome su papel y su lápiz, porque aquí en el resumen es donde escribimos las claves que usted tiene que tener para que su servicio al cliente sea excelente. ¿Está listo? ¿Lista? Ok, vamos adelante. ¿Cómo manejar las quejas? Lo primero que habíamos dicho y fundamental es que el cliente siempre tiene la razón. Recuerde, lo que usted está pensando de lo que está pasando aquí es su razón. Eso no se olvide. El cliente siempre tiene la razón. La segunda pregunta que hacíamos antes de entrar al tema de quejas es: si el cliente tiene la razón, ¿le tengo que dar o le quito la razón? Mucha gente piensa, le quito, le doy. No. Lo que usted tiene que hacer es el primer paso del proceso de quejas, que es decir comprendo o entiendo. Pero no solo la palabra, porque recuerde que la palabra tiene que ir con lenguaje corporal y con tono emocional. Anote ahí, el tono emocional para manejo de quejas es el tono de conservador. Recuerde, tono de conservador, así como yo estoy en este momento, conservador. Me dice alguien, me grita alguien y yo digo, a ver, comprendo amigo, comprendo señor, dígame, ¿por qué está así? En un tono conservador. No puede estar eufórico ni entusiasmado, no. Tiene que estar en un tono de conservador. Esto es fundamental. Y decir comprendo, entiendo. Porque el comprendo, entiendo ni le da la razón al cliente ni le quita. Sencillamente le está comprendiendo y entendiendo lo que él está diciendo. Una vez que pasa eso, entonces vamos al segundo paso, que es escuchar. En el tema de comunicación vamos a apuntalar el tema de escuchar. Sin embargo, vea que el segundo paso es escuchar. Ahí la importancia del tema de comunicaciones que vamos a compartir del día de hoy. Escuchar es el segundo paso. Si el cliente está un poco eufórico y no saca todo lo que él quiere decir, entonces el tercer paso que usted tiene que tomar es preguntar. El tercer paso es preguntar. Recuerda hasta aquí. Primer paso, comprendo, entiendo, en lenguaje corporal tranquilo, con estado emocional de conservador. Segundo paso, escuchar. Tercer paso es hacer preguntas si en caso el cliente no dice todo. Si el cliente ha soltado toda la queja, usted tranquilo, tranquila, que sencillamente este paso se lo puede saltar. Una vez que ha hecho eso, hay un paso importantísimo que es colocarse en el lugar del cliente. Antes de que usted comience y diga, ve, ya le solucione, no le solucione nada mientras no se coloque en el lugar del cliente. ¿Qué significa? Ponerse en los zapatos del cliente, tener empatía con el cliente. Cuarto paso, colocarse en el lugar del cliente. En el caso práctico es que un señor, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Me ha venido el recibo de luz al doble y está molesto por eso. ¿Usted cómo hace para practicar este cuarto paso? Le dice, si a mí me hubiese pasado eso, yo estuviera igual de molesto que usted, pero permítame, y entra al siguiente paso, que es sugerir alternativas que respondan a sus preocupaciones, es el quinto paso. Sugerir alternativas, quinto paso. Entonces, no, así tenga una sola alternativa, usted tiene que sugerir. En el caso que estamos hablando, por ejemplo, dice, le sugiero me permitan la factura para chequear qué es lo que ha sucedido en el sistema. No le está diciendo, deme la factura, no, le está sugiriendo. Automáticamente el cliente le va a dar la factura, pero usted le sugiere, no le obliga a nada. Porque recuerde que el cliente viene en un tono de enojo. Muy bien, ese es el quinto paso. El sexto paso es algo que es muy difícil para los seres humanos, que es pedir disculpas. Pedir disculpas. Cuidado aquí, porque a veces, como usted
no ha cometido el error, sino los de sistemas, en el caso de factura, entonces usted comienza a pedir disculpas de parte de ellos, no de parte de la empresa. ¿Qué significa esto? Que le dice al cliente, disculpe, es que así son los de sistema, discúlpeles nomás a ellos. No, usted es la cara de la empresa en ese momento y usted pide disculpas a nombre de toda la empresa. Quinto paso, sugerir. Sexto paso, pedir disculpas. Y el último paso, lógicamente, es resolver la queja brindando un buen servicio. Resolver la queja brindando un buen servicio. Espero que haya notado las claves, hemos repetido 2 veces, ¿sí? Para que usted comience a practicarlo. Tiene que practicar. Ya le dije en el módulo anterior y lo vuelvo a repetir acá. Vamos a tener un presencial final para que usted pueda realmente quedar certificado en este tema. En ese presencial vamos a tener clínicas de ventas, ¿sí? Del tema del manejo de quejas. Así que tiene que ponerle mucha atención a esto. Vamos a recordar algunas claves para el manejo de quejas. Una de ellas es que aunque las quejas no sean agradables, nos indican cómo podemos mejorar. Una queja a uno no le gusta, por supuesto. Pero imagínese si un cliente no viene con la queja, usted va a estar pensando que todo está excelente y puede ser que no sea así. La segunda clave es que la mayor parte de clientes insatisfechos no se toman la molestia de quejarse. No todos regresan. Al menos en productos físicos. Llega a la casa, el producto no le funcionó, dije, no vuelvo más, nada más. Y se acabó. Y usted no sabe qué ha pasado con ese cliente nunca más, porque no regresó a quejarse. Depende del tema, si es producto o servicios, esto puede que se dé. Siguiente, importantísimo. No tenga miedo de aceptar su responsabilidad. No tenga miedo de aceptar su responsabilidad. Si se equivocó, no pasa nada. Ojo, no es nada contra usted. Es contra algo, alguna situación de las actividades de servicio al cliente de la empresa, algunas de ellas que usted la maneja. Así que, si tiene que aceptar su responsabilidad, acéptela. Siguiente, no enfrente la queja del cliente directamente. ¿Qué significa eso? Que si él viene enojado, en tono de enojo, usted no se puede colocar también en tono de enojo, porque hay choque y ambos pierden. Alguno cae, el otro gana, pero no vale la pena, como hablamos en la escala tonal, ganar en los tonos negativos. Cuidado con enfrentar la queja del cliente directamente. Siguiente, no se dedique a buscar culpables. Hay veces que el cliente llega frente a nosotros y uno le dice, espéreme un momentito, amigo, voy a buscar quién fue el que cometió esta falla. Y le deja al cliente ahí y se va a buscar los culpables. No. Usted puede ser que no sea el culpable o el culpable de lo que pasó. Usted está enfrentando la queja en ese momento. Usted es representante, repito, de la empresa y lo tiene que asumir. Peor aún, no le eche la culpa a otro. Nunca. Así son los otros departamentos. Entonces, ¿son ustedes de que hacen las cosas bien? No. No le eche la culpa a otro departamento ni a otra persona. Esta es la más difícil de manejar. La clave más difícil. No permita que intervengan sus sentimientos personales. ¿Por qué digo que es la más difícil? Porque a nadie nos gusta que nos griten, a nadie nos gusta recibir gente enojada. Entonces, lógicamente, cuando lo recibimos, sentimos que es contra nosotros como personas. Y no es así. Es en contra de alguna acción suya o de la empresa a la cual representa. Así que tenga mucho cuidado, esta clave es la más difícil de manejar. No permita que intervengan sus sentimientos personales. Peor aún, no permita que le intimiden. Hay clientes que vienen, dice, yo le voy a intimidar para que así él tenga miedo y me haga las cosas rápidas. Muchos clientes han tomado ese hábito. Tenga mucho cuidado con eso. Si usted se deja intimidar, entonces, lógicamente, el cliente le va a ganar. Acuérdese que el miedo, en la escala tonal, está más abajo que el enojo. Así que usted pierde.
No permita que le intimide. ¿Y qué significa arreglar las cosas? Dar un servicio positivo cuando las cosas salen mal, sea como sea. O sea, arreglar la queja, sea como sea. Ese es su objetivo. Espero que haya notado todo este tipo de tips, que lo he vuelto a repetir, porque es importantísimo. Porque todos los días en servicio al cliente atendemos clientes que se quejan. Apuntalemos el tema de la queja. ¿Qué es la queja? Es una expresión de disgusto, inconformidad o enfado. La queja es una manifestación airada y por lo tanto general, es informal y muchas veces no muy clara. Entonces, tenemos que diferenciar la queja del reclamo. El reclamo sí es una manifestación de desacuerdo, por supuesto, con respecto a algo, eso sí, igual que la queja. La diferencia es que el reclamo tiende a ser puntual y se apoya en documentos y evidencias. Aunque la gente que viene acá con una queja, ¿sí?, tiene sus documentos, el rato que se enfrenta con usted lo presenta en forma de queja y no de reclamo. Si usted logra que esa queja baje a ser un reclamo, entonces tiende a ser puntual y ya se apoya en documentos y evidencias y puede manejar el derecho que tiene el cliente a reclamar. Reclamo. Entonces lo que habría que hacer es convertir una queja en un reclamo. ¿Cómo? Primero que nada, manteniendo nuestra racionalidad, no cayendo en la provocación del cliente, no teniendo un comportamiento irracional, siendo buenos oyentes para descubrir qué desea el cliente, o sea, aprendiendo a escuchar. Y si no detectamos el requerimiento del cliente, como dice los pasos, le tenemos que preguntar. Hay que aplicar simpatía, lo cual consiste en ponerse del lado del cliente. Empatía. Manifestándole claramente que entendemos cómo se siente y que resolveremos la situación que él tiene. Y por último, cuando el cliente está más calmado y escuche, hay que hacer un plan de acción para solucionar su requerimiento. ¿Cómo convertir una queja en un reclamo? Mantenerse tranquilo, preguntar, escuchar, empatía y, cuando el cliente está calmado, buscar un plan de acción para solucionar su requerimiento. Avancemos. ¿Cuál es la metodología para manejar clientes difíciles? Lo primero que hemos apuntalado y vamos a hablar mucho más de eso en la comunicación es escuchar. Recuerde, 2 orejas y 1 boca. Escucha 2 veces y habla 1. Segundo, que también vamos a apuntalar más adelante, la empatía, es exprese simpatía. Repita lo que el cliente quiere para que él comprenda, para que él sienta que está comprendido. Discúlpese, ofrezca alternativas, sugiera alternativas, pida sugerencias, agradezca a su cliente y no se olvide de que tiene que estar investigando constantemente. ¿Ok? ¿Estamos? El tema de manejo de quejas y reclamos. Recuerde, practique lo que le estoy compartiendo, porque en el examen final va a depender mucho de cómo usted hace la clínica de ventas para que tome su certificación. Hagamos el resumen del módulo 5, que es el desarrollo del servicio postventa. ¿Qué dijimos en este tema? ¿Qué es lo más importante? Haga sus anotaciones. El concepto. ¿Qué es la postventa? Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta, después del servicio, para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra constante, repetida y ojalá la fidelización y lealtad de ese cliente. Repito, consiste en todos aquellos esfuerzos después del servicio o la venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular
o repetida o constante, como también su fidelización y lealtad. ¿Cuáles son las ventajas de la postventa? Anote, por favor. Mejorar, lógicamente, la imagen de la empresa y del producto. Mejorar el conocimiento directo del mercado, porque cuando usted hace una postventa va a traer información de cómo le fue a su producto en el mercado. Recepción mucho más rápida de información, sin esperar que el cliente venga o llene encuesta. Él le va a dar información directa. El cliente que es su cliente, ¿sí? El que invirtió en su producto o servicio. Mayor objetividad en las prestaciones. En los adicionales que usted da, va a ser más objetivo para poder manejar a futuro cambios en ese sentido. De pronto incrementa las ventas de su servicio o producto. Es probable. Y también a la posibilidad de aplicar medidas correctivas sobre el mercado. ¿Sí? Si el producto está bajando la venta, bajando el servicio de venderse, entonces usted puede colocar aplicaciones correctivas, ya que tiene la información en la postventa directamente de la persona que utiliza su producto o servicio. ¿Cuáles son las desventajas? En realidad, no le hagamos mucho caso al tema de desventajas, pero hay que conocerlas. Siempre cuesta un poquito más, por supuesto, porque hay que llamar, hay que mandar encuestas, hay que comunicarse con los clientes, cuesta un poco más. ¿Sí? Hay que controlar, hay unas desventajas que ahí tiene que estar controlando muy bien eso, porque si no se le puede salir de las manos. Tal vez hay un posible aumento de reclamaciones. ¿Por qué? Porque, como decíamos, hay gente que no reclama, pero cuando usted le llama o le contacta, lógicamente le dice, es que yo tengo este reclamo, entonces le puede aumentar los reclamos. Pero mejor, porque los reclamos son ¿qué? Oportunidades de mejora. Tal vez mayores exigencias del cliente en el servicio y calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está usted preguntando qué es lo que necesita adicional. Puede haber que usted tenga que hacer modificaciones en la estructura de la empresa, porque a lo que tiene esta información, algún departamento está bajo en su actividad y está afectando al cliente y a su postventa. Y lógicamente también va a necesitar hacer inversiones en tecnología, tal vez tener más personal, dar mucha más capacitación, porque si el cliente dice en una encuesta, ¿sabe qué? No me dieron la bienvenida al llegar al local, entonces va a tener que capacitar en ese sentido, va a tener que monitorear más todo el proceso de servicio al cliente. Desventajas de la postventa. En conclusión, la postventa. La misión suprema de toda empresa debe ser el mayor nivel de satisfacción para sus clientes. Esa es la misión de toda empresa. Pues estos son, con sus compras, los que permiten la supervivencia de la organización y su crecimiento. Vuelvo a repetir, ¿quién nos da de comer? ¿Quién mantiene la empresa? Es el cliente. ¿Quién paga nuestro sueldo? Es el cliente. En conclusión, la postventa ayuda a que el cliente esté tranquilo y vuelva, sea fiel y vuelva a comprar o a tener el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Que sea leal. Ok, hasta aquí el resumen del capítulo 4 y 5. Vamos a entrar al capítulo 6, que habla de la comunicación. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué hablamos del servicio al cliente de la comunicación? Porque prácticamente quien da servicio al cliente está en constante comunicación con personas, sea personalmente o sea vía telemarketing, vía teléfono. Entonces usted tiene que conocer exactamente los detalles de cómo hacer una comunicación efectiva con su cliente. Ya hablamos algo de la comunicación y fue el lenguaje de la comunicación positiva. Y con esto hay que comenzar. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje? Y aquí vamos recordando también eso que vimos en el capítulo de la actitud. ¿Cuáles son los tipos de lenguajes que yo utilizo con ustedes? Uno es la palabra que me están escuchando. Dos, el tono. Bajo el tono, subo el tono. Y el tercero es el lenguaje corporal. ¿Sí? Que aquí muevo mis brazos y así me comunico un poquito mejor con usted. Y dijimos que el lenguaje corporal es el más importante. Ya vamos a ver inclusive que cuando usted se comunica vía telefónica, también
es importante el lenguaje corporal. Usted me va a decir, ¿cómo? Si no me ve el cliente. Depende cómo usted esté sentado para que su tono de voz salga distinto a través del teléfono. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, de estos tres tipos de lenguajes, habíamos dicho que el 55% de importancia lo tiene el lenguaje corporal, el 38% el tono de voz y tan solo el 7% las palabras. No importa, y esta frase es fundamental, no importa lo que yo diga, importa en qué tono lo diga y más importante, cómo lo diga, con mi lenguaje corporal. Repito, no importa lo que diga, importa en qué tono lo diga y más importante, cómo lo diga. ¿Ok? Grabes eso en la cabeza. Si el más importante es el lenguaje corporal, vamos a hablar de algunas claves para manejar un lenguaje corporal positivo. Lo primero que tiene que usted comprender es que el lenguaje corporal debe ser auténtico. No trate de imitar a otra persona, no trate de imitar a gente que a usted le gusta cómo actúa, no. Yo fui representante de un motivador mexicano cuando comencé el tema de conferencista y yo me preguntaba, ¿será que tengo que hablar como él para ser exitoso? Y él tenía formas de mover las manos, forma de su rostro, cómo movía, todo eso él movía de una manera. Y yo, lógicamente, como le seguía mucho a él, como fui representante de él, pues entonces le veía constantemente. Entonces, corrí el riesgo de ser igual a él en todo. En los conceptos, sí, muchos de ellos le comparto a usted. Pero en el lenguaje corporal usted tiene que ser auténtico. Cada ser humano es distinto, así que cada ser humano tiene que manejar su lenguaje corporal, generando posturas firmes, decididas, imponentes. Por medio del lenguaje corporal hace usted que el cliente sienta que usted tiene seguridad propia. El lenguaje corporal, como ya dijimos, apoya a la comunicación oral. Imagínese usted que yo estuviera así hablando. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar de la comunicación. Importantísima para el tema de servicio al cliente. Ya supongo que está durmiéndose. ¿Por qué? Porque estoy utilizando solo palabras. En cambio, si es que subo y bajo la voz, y a momentos digo, la comunicación es importante. ¿Por qué? Y subo y bajo el tono. Sin embargo, sería mucho mejor que yo me mueva también, mueva un poquito las manos, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted sienta ese apoyo con mi lenguaje corporal. Por eso dice, el lenguaje corporal apoya la comunicación oral. Los ademanes ayudan también a la comunicación y deben ser utilizados con propiedad. O sea, no exagere, imagínense que estuviera levantando, no. Se perdería de lo que yo hablo también. No puede exagerar en el tema del lenguaje corporal tampoco. ¿Sí? Ok, lenguaje corporal. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a propósito del servicio al cliente y cómo apoya la comunicación. Cuando un cliente viene, usted ya sabe que le tiene que dar la bienvenida. ¿Sí? Ok. Y le tiene que saludar y le tiene que decir en qué le puedo servir. Eso creo que está practicando. Si no está practicando, no está avanzando en este proceso. Entonces, imagínense que yo, cuando digo a un cliente, diga, bienvenido, buenos días, ¿en qué le puedo servir? O diga, bienvenido, buenos días, ¿en qué le puedo servir? O diga, bienvenido, buenos días, ¿en qué le puedo servir? El lenguaje corporal tiene que ver con manos, tiene que ver con la sonrisa en su rostro, ¿sí? Tiene que ver con la parte física, cómo maneja usted. Entonces, este es el ejemplo, claro. Hay veces que en algunos almacenes he visto que les enseñan a dar la bienvenida. Y entonces la gente está ahí, el vendedor está ahí y dice, bienvenido, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Pero no se mueve, no hay tono, no hay actitud. No sirve de nada que tenga la técnica en la boca.
lenguaje corporal. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la comunicación propiamente dicha. La comunicación como concepto dice que es el intercambio entre un emisor, causa, y un receptor, efecto, de mensajes, ideas, imágenes u objetos. Ojo con esto. Primero, que se cumple la ley de causa y efecto. Y segundo, que no solo es la comunicación de ideas, no, de mensajes, no, también de imágenes o de objetos. Ejemplo, si yo le quiero entregar mi esferográfico a usted y antes que lo tome, lo suelto, estoy rompiendo la comunicación y estoy entregándole un objeto. Si yo le pongo una imagen y la imagen, para que usted la vea, para que pueda comprender más el proceso de servicio al cliente, y la imagen está rayada, está que no se ve bien, que no se escucha bien el video, entonces las imágenes también son importantes en la comunicación. Recuerde entonces el concepto. La comunicación es el intercambio entre un emisor, ¿sí?, y un receptor. Siempre tiene que haber dos personas. Causa y efecto de mensajes, ideas, imágenes u objetos. O sea que en definitiva, la fórmula de comunicación es la siguiente. Tiene que haber un emisor y un receptor. Muy bien. Tiene que haber una distancia. Tiene que haber la atención de la otra persona. Tiene que haber la intención de comunicarse. Tiene que haber comprensión. Tiene que haber el acuse de recibo, o sea que la otra persona le diga que recibió la comunicación. Y tiene que haber una sinergia entre las dos personas. Vamos a ver estos conceptos de uno en uno y los explicamos un poco más. Comunicación. Por ejemplo, entre dos computadores también hay comunicación, ¿no es cierto? En dos terminales, emisor y receptor. Y es el intercambio de mensajes, ideas u objetos. Entre dos personas, por supuesto que sí. ¿Quién es el emisor? ¿Quién genera la comunicación? ¿Quién la origina? O sea, si yo le doy la bienvenida para anticiparme a las expectativas del cliente, yo soy el emisor. Si es que antes de que él me salude y yo le saludo, yo soy el emisor. Receptor, quien recibe la comunicación, o sea, el cliente que llega. Tiene que haber atención, que es el acto de lograr que el receptor nos mire y atienda. La atención se capta o se captura. ¿Cómo? Con una actitud positiva. También puede captar la atención con actitud negativa. Porque si usted está enojado con el lenguaje corporal de mal genio, el cliente también va a atender, pero va a venir a enfrentarse con una actitud negativa también. Entonces, usted capta la atención con una actitud positiva, dando la bienvenida. Por eso es importante, recuerde que usted se tiene que anticipar a que el cliente salude. Se tiene que levantar de su escritorio si está sentado. ¿Para qué? Para captar la atención. Y inmediatamente viene la intención. La intención, en cambio, es lograr que el receptor quiera recibir la comunicación. Intención es algo que uno desea hacer, o sea, que él realmente quiera comunicarse con nosotros. ¿Cómo logramos eso en el servicio? Repito, dando la bienvenida, siendo personas cordiales. ¿Quién no quiere comunicarse con una persona positiva? ¿Quién no tiene la intención de hablar con usted si usted es una persona positiva? Mucha gente necesita ese positivismo. Entonces, cuando usted capta la atención positivamente, el receptor toma la intención de comunicarse con usted. Ok. Distancia, fundamental. Aquí sí quiero que escuche bien, por favor. La distancia. Algo topamos en los claves, en la parte de actitud, pero hoy voy a apuntalar esto. ¿Qué significa la distancia? Es el espacio entre el emisor y el receptor. Aquí es donde viene algo que se llama el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Es un espacio que cada ser humano tiene alrededor de uno, imaginario, el cual
cuando otra persona entra a ese espacio, hace que uno se sienta mal, como que le están llegando a su espacio, ¿sí? A su espacio vital. Si tiene alguien ahí, haga la siguiente prueba. Péguesele a la cara a 30 centímetros a una persona y dígale algo, a ver cómo se siente esa persona, al menos a un desconocido. Tal vez a su enamorado, ¿no? Pero a algún desconocido sí. ¿Por qué? Porque está entrando en el espacio vital del receptor. El espacio vital tiene ciertas reglas. Es 1 metro alrededor de 1. 1 metro alrededor de 1. O sea que usted no se puede pegar a menos de 1 metro del cliente. Y también tiene en distancia. No se puede ir más allá de 2 metros del cliente. ¿Por qué? Porque también se rompe el espacio, la distancia, perdón, con el cliente. Fundamental manejar el espacio entre el emisor y el receptor. Se llama espacio vital. Duplicación. De duplicar o copiar fielmente significa comprender al cliente. Ya dijimos, las palabras que usted se tiene que grabar en su boca con un cliente es comprendo, entiendo. Usted necesita comprender. Todo cliente llega donde usted a ser comprendido. Entonces, cuidado. Ahí es cuando yo me duplico y el cliente tiene confianza conmigo. Acuse de recibo. Cualquier respuesta apropiada que indique que se haya recibido una comunicación es lo que llamamos acuse de recibo. Cualquier respuesta apropiada que indique que se ha recibido una comunicación se llama acuse de recibo. O sea, que cuando usted me dice algo, yo tengo que devolver ese algo. Inclusive para saber que estamos duplicados y que está comprendido y entendido el mensaje. ¿Está claro? Ok. Pero también existen barreras de la comunicación. Barreras de la comunicación. Vamos a ver cuáles son estas barreras de la comunicación. La primera barrera tiene que ver con una percepción selectiva. Dice, los receptores en el proceso comunicativo ven y oyen de modo selectivo, basándose en sus necesidades, motivaciones, experiencias de educación y otras características propias. También proyectan sus intereses y expectativas personales. Interpretamos lo que vemos y a eso le llamamos realidad. ¿Qué quiere decir? Que usted muchas veces, antes del cliente abra la boca, diga algo, exprese algo, usted ya pone una barrera. ¿Por qué? Puede ser por cultural, puede ser por experiencias anteriores. Un cliente que ha venido a quejarse antes y viene otra vez, entonces ya, antes de que llegue usted dice no, otra vez ha de venir a quejarse. Y esto entonces está poniendo una barrera por una percepción selectiva. Mucho cuidado con eso. Otras barreras de comunicación son las emociones. Ahora me comprende por qué se llama este diplomado el poder de la actitud frente al servicio al cliente. Porque en la actitud están las emociones. Y si usted no está en emociones altas, en estados emocionales altos, entonces, ¿qué pasa? No va a querer recibir a un cliente. Primero usted. Y segundo, si usted identifica que el receptor viene con un estado de ánimo negativo, no va a querer atenderle y va a poner una barrera por el tema de emociones. Por eso habla las emociones de que el estado de ánimo del receptor en el momento en el que llega un mensaje incide en la interpretación que haga del mismo. Cuide sus emociones. Son barreras para la comunicación las emociones. Aquí quiero apuntalar, por favor, vuelva a revisar la escala tonal de Ronald Hubbard, que le compartí en el módulo 2, en el tema de actitud. Vuelva a revisar, vuelva a ver los estados emocionales bajos, vea los altos, todo lo que compartimos para ver en dónde tiene que estar usted, cómo reconocer al cliente. Pero usted tiene que reconocer no para poner barreras, sino para poder levantar, sacarle ese estado emocional negativo y que usted pueda tener una comunicación positiva y pueda lograr un servicio de excelencia. Otra barrera de la comunicación, lógicamente, es el lenguaje. Dice, las palabras significan cosas diferentes para cada persona.
la edad, escolaridad y sistema de cultura son tres de las variables que inciden en el lenguaje que utiliza el sujeto y en las definiciones que damos a las palabras. ¿Qué tiene que ver esto? No hablamos de otros idiomas. Sin embargo, con el lenguaje corporal usted puede manejar otros idiomas. Pero hablamos de ciertos dejos, de ciertos hábitos que tenemos a veces. Por ejemplo, de llamar a la gente don. Por ejemplo, de poner sobrenombres a la gente. Cuidado, diminutivos. Eso no. Ya hablamos, y vuelvo a repetir, el manejo del nombre del cliente. Es el título, para recordar, es el título. Después del título es el apellido, ¿sí? Después del apellido viene el nombre, si él le da el primer nombre. Y todo ese proceso de usted. No hay diminutivos, no hay don, doñas, no hay nada de ese tipo de cosas. Es señor Dávalos, licenciado, doctor, Iván, ¿cómo está? Todo en usted. Cuidado por poner una barrera de comunicación por el tema del lenguaje. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las reglas de oro para una comunicación efectiva. Reglas de oro para una comunicación efectiva. La primera es que es fundamental que usted busque algo en común. Dice, la meta de la comunicación es conectarse con la otra persona. Para que esto sea posible, primero debe producirse un intercambio de datos básicos que generen un interés común. O sea, busque algo en común. Rompe el hielo con ese cliente. Segundo, vea cómo insisten, escuche. Escuche, no pierda tiempo pensando qué va a decir o en qué momento lo va a decir. Mientras la otra persona está hablando, usted tiene que concentrarse totalmente en lo que la otra persona está expresando verbalmente, físicamente y emocionalmente. Quiere decir que usted, cuando el cliente está diciendo algo, usted no comienza a pensar por anticipado qué es lo que va a contestar. Porque puede que el cliente, cuando acabe la frase, cambie el concepto de lo que quería comunicar y usted ya tiene preparado lo que va a contestar y se ponga una barrera y se rompa la comunicación efectiva. Busque algo en común y escuche. Pero dice, escuche realmente. La siguiente regla. Primero busque entender para entonces ser entendido. Libérese de los filtros personales, asunciones, juicios y creencias que deforman lo que usted oye y su comprensión del mensaje. Quiere decir que usted tiene que quitarse esas creencias, tiene que quitarse muchas veces culturales. No es que el servicio al cliente en donde yo trabajo es malo, siempre ha sido malo. Entonces, no escucha realmente lo que el cliente tiene. O aquí vienen todos los clientes a quejarse. Si está con esos pensamientos negativos, vuelva a revisar el tema de la actitud. Siguiente, regla de oro para una comunicación efectiva, evite distracciones. Hoy en día, con el celular, cuando uno come en el puesto de trabajo, está distrayendo su comunicación con los demás. Para realmente escuchar lo que la otra persona está diciendo, sea disciplinado. Disciplinado. Evite interrumpir. Permita que termine de expresar su pensamiento. No termine sus frases o ponga palabras en su boca. Sea paciente, muestre respeto genuino ante los clientes, ante ellos. Evite distracciones. Si tiene que almorzar, busque un espacio para almorzar. Si necesita chequear el celular, que es lo típico hoy en día, que llega un cliente y estamos en el celular chateando, y entonces, o mientras habla el cliente, usted está, permítame, le dice inclusive, y se pone el celular. No. Cuando esté el cliente, recuerde que el cliente es lo primero. Usted deja toda distracción a un lado y se concentra en lo que está escuchando del receptor, del cliente. Siguiente regla de oro para una comunicación efectiva. Sea claro y conciso. Hay numerosas maneras de guardar la mudanza de la conversación, diplomáticamente,
Duplique la información para asegurarse que escuchó lo que pensó su interlocutor. O sea, tiene que duplicar para que ambos estemos en sintonía y comprendamos lo que hemos dicho y recibido. Sea claro. Mantenga credibilidad. Esto es fundamental. Lo único que un ser humano no puede perder nunca es la palabra. Y si no mantiene credibilidad, la está perdiendo. Sea sincero en su diálogo, diga lo que quiere decir y sea congruente con lo que dice. Sea abierto, honrado y franco. Si usted no sabe la respuesta, dígalo. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Permita a sus acciones apoyar sus palabras, es decir, cumpla sus promesas. Fundamental. Vamos a repetir esto que me encanta. Sea abierto, honrado y franco. Si usted no sabe la respuesta, dígalo. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Permita a sus acciones apoyar sus palabras, es decir, cumpla sus promesas. Mantenga credibilidad. Otra regla de oro para una comunicación efectiva: manténgase tranquilo. O sea, en estado emocional, conservador, entusiasta, acción. Ante lo que podría percibirse como un ataque verbal, permanezca sereno, tranquilo. No tome las cosas de manera personal. Lo volvemos a repetir. Manténgase tranquilo. No es nada contra usted. Ojo, no se olvide de eso. La siguiente, pues nunca falta. Sea positivo. No hable de los demás a sus espaldas. Creo que hemos hablado mucho del tema del positivismo. Tiene que ser positivo. Regla de oro para una comunicación efectiva. Una más. Coordine sus acciones con sus palabras. No es solo lo que usted dice, sino cómo lo dice. Reconozca las barreras no verbales a la comunicación eficaz y asegure de que el tono de su voz, su postura, sus gestos y sus movimientos apoyen sus palabras. Ya hablamos de eso en el tema del lenguaje de la comunicación positiva. Lenguaje corporal, tono y palabras. Tiene que estar coordinado. Otro tema adicional, habilidades para lograr una comunicación efectiva. Habilidades para lograr una comunicación efectiva. La comunicación efectiva se puede lograr a través del desarrollo de habilidades tales como escucha activa, retroalimentación, feedback y empatía. Repito, escucha activa, retroalimentación, feedback y empatía. Vamos a ver cada uno de esos conceptos. Escucha activa es la aceptación, escuchar acríticamente y sin prejuicio, o sea, sin pensar antes de escuchar todo el proceso de lo que me estamos comunicando. Aceptación, escucha acríticamente y sin prejuicio. Clasificación, separar los contenidos informativos de los relacionales. Retroalimentación o feedback, demostrar que hemos escuchado, concentrándonos en los hechos y dejando de lado opiniones personales o emociones que pudiesen perturbar nuestra objetividad. Repito, la retroalimentación o feedback es importante. Demostrar que hemos escuchado, centrándonos en los hechos y dejando de lado opiniones personales o emociones que pudiesen perturbar nuestra objetividad. Está claro, escucha activa, retroalimentación y vamos a ver el tema de empatía. Pero antes de eso, algo importantísimo. ¿Cuáles son las formas de escuchar? Primeramente, porque he hablado mucho de escuchar acá, ¿sí? Vamos a compartirle formas de escuchar. Lo primero es en silencio. En silencio tienen que escuchar. Segundo, fundamental, sin interrumpir. No interrumpa, porque el rato que interrumpe, entonces estamos cortando la comunicación. Tercero, explorando las dificultades que le están exponiendo, o sea, comprendiendo y entendiendo las cosas que le están exponiendo. Siguiente, preguntando las dudas que le quedan. Nunca,
nunca se quede con la duda o asuma que escuchó algo sin estar seguro que realmente es lo que le están comunicando. Ya lo dijo anteriormente y vuelve aquí en las formas de escuchar, sin pensar por adelantado lo que vas a decir. Es típico, ya estoy pensando, a él le voy a decir esto. Que hable nomás, ya sé lo que le voy a decir. No, no piense por adelantado lo que le va a decir. Hay que permitir también silencios naturales y fluidos. ¿Para qué? Para que usted pueda reflexionar en su mente rápidamente cómo va a contestar. Verificando los sentimientos de quien habla. Para eso tiene que ser un experto en manejar la escala tonal. Sin fingir, ojo, que ha comprendido lo que no ha comprendido. No, sí, todo está entendido. Después, cuando tiene que solucionar la queja o el reclamo o lo que había comunicado, pues entonces no sabe por dónde. Porque realmente no ha comprendido. Y por último, centrando la conversación en el tema en cuestión. Sí es cierto que a veces podemos salirnos un poquito de la conversación, sin embargo, cuando usted está en servicio al cliente, usted tiene que centrar la conversación en el tema en cuestión. Tiene que tener la habilidad de poner al cliente, centrarle en el tema, porque si no, se le va el tiempo y se puede distraer a otros temas que no son para los cuales estamos en la empresa o en el almacén. Retroalimentación. Dice, muchos inconvenientes de comunicación se deben a malos entendidos e interpretaciones incorrectas. Unos y otras tienden a presentarse con menor frecuencia. Si se cerciora uno de que el circuito de retroalimentación se usa en el proceso de la comunicación. La retroalimentación puede ser verbal o escrita. O sea, siempre tiene que dar usted retroalimentación para que quede totalmente comprendida la comunicación. Y el tercero es la famosa empatía. La empatía es ponerse en los zapatos del cliente. Aquí dice que la empatía, cuando nos colocamos en el lugar de otra persona, en definitiva, ponerse en los zapatos del cliente. La comunicación fluye mejor cuando las personas se esfuerzan por comprender a otra persona. Para entender a otra persona debemos ser influenciados, o sea, dejarnos influenciar para tener esa empatía con el cliente. Muy bien, y un concepto adicional que es el arte de conversar. La palabra conversación viene del latín conversus, que significa convertirse. Es decir, a medida que vamos conversando, nos convertimos en alguien distinto. Nos transformamos a través de la palabra y la comunicación. Repito, el arte de conversar. La palabra conversación viene del latín conversus, que significa convertirse. Es decir, a medida que vamos conversando, nos convertimos en alguien distinto. Nos transformamos a través de la palabra de la comunicación. Ok. Espero que quede claro el tema de la comunicación personal. Ahora vamos a hablar de la comunicación telefónica, importantísimo también, porque hay muchas personas que hoy en día manejan el famoso llamado telemarketing, que es el servicio al cliente vía teléfono. Entonces tenemos que tener claros los conceptos de telemarketing y la comunicación telefónica. El telemarketing implica el uso planificado y sistemático del teléfono como parte de una estrategia global de ventas y servicio. Repito, el telemarketing implica el uso planificado y sistemático del teléfono como parte de una estrategia global de ventas. ¿Y cuál es la definición de telemarketing? El telemarketing es un sistema de comunicación comercial e interactiva a distancia, realizado por medio de tecnologías telefónicas e informáticas en combinación con otros instrumentos de marketing. ¿Cuál es la esfera de influencia en las ventas y en los servicios personales y el telemarketing? Ahí va. Definición de la venta como un acto de influencia. Esto tiene lugares en 3 niveles. En el afectivo, en el cognitivo y en el volitivo. Vamos a explicar qué es cada uno de esos. Afectivo implica despertar simpatía influyendo sobre los sentimientos. Por eso tiene que conocer el manejo de sentimientos. Cognitivo
implica hacernos entender influyendo en la razón, en los pensamientos. Y volitivo implica facilitar una decisión influyendo sobre su voluntad. ¿Qué rol tiene el telemarketero? Saber escuchar es especialmente importante para un telemarketero, pues el teléfono no permite ver el lenguaje corporal ni otras formas de comunicación no verbales. Algunas de las claves concretas para aprender a escuchar mejor al trabajar como telemarketero son: habrá lo necesario. No podrá aprender nada nuevo sobre el cliente mientras usted habla. Nuevamente viene, escuchar 2 veces y hablar una, también en el teléfono. Pensar como un cliente. Escuche la conversación desde el punto de vista de su cliente. Trate de imaginar lo que está pensando y adelántese a sus preguntas antes de que éstas sean formuladas. Preguntar. Solicite aclaraciones, bien sea porque no comprende algo que el cliente ha dicho o porque desea comprender más a fondo la opinión, la situación o el punto de vista de su cliente. Lo fundamental aquí en el telemarketing es la concentración. Es difícil hablar personalmente con alguien que no está prestando atención. Lo mismo sucede por el teléfono. Su interlocutor sentirá que usted no está siguiendo totalmente el hilo de la conversación y la eficacia de la llamada se verá limitada. Tiene que estar concentrado totalmente. Escuchar las ideas, no las palabras. Trate de descubrir la opinión o el punto de vista subyacente en las palabras de su cliente. No exagere en sus reacciones hacia ciertas palabras o expresiones individuales. Algo importantísimo, no discutir, ni mental ni verbalmente por el teléfono. Nuestra definición del acto de vender es ayudar al cliente a comprar. No podrá ayudar a nadie si discute. Y ciertamente su interlocutor no verá en usted a alguien que desea ayudarle. Adopte una actitud mental abierta. Sea amigable, no defensivo. Piense que usted es un socio de su cliente y no su adversario. Escuchar activamente. Ya hemos hablado, pero vamos a apuntalar este concepto. El cliente no podrá leer su lenguaje corporal. Cuidado. Sin embargo, ahí va algo. No lee su lenguaje corporal, pero si usted está mal sentado, su tono de voz sale distinto. Haga la prueba. Siéntese en la silla recostado y hable. Y grabe si desea. Va a ver que si se graba bien sentado erguido, la voz sale distinta. Eso es lo que pasa en el teléfono. Por eso dice que el cliente no podrá leer su lenguaje corporal ni establecer un contacto ocular y tampoco podrá saber si usted está asistiendo con la cabeza o no, a fin de percatarse de que usted está escuchando. Por lo tanto, ocasionalmente diga sí, ya veo o está bien, pero tomando conciencia de lo que dice. El cliente sabrá así que usted está escuchando y se sentirá estimulado para proporcionar más información. Saber preguntar es la clave para cualquier tipo de venta o servicio. Pero esta no es una habilidad intuitiva y la mayoría de los vendedores nuevos deben adquirirla. Deben aprender que el acto de vender o dar servicio no es hablar y deben habituarse a formular preguntas. Los telemarketeros deben conocer las diferencias entre los 2 tipos principales de preguntas y la mejor forma de utilizarlas. Ya vamos a ver los conceptos y cuáles son ellas 2. Preguntas. Hay 2 tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que tienen un número limitado de respuestas, sí o no, rojo, blanco y así sucesivamente. También se las conoce como preguntas para obtener información. Y esta definición ilustra su propósito primordial: conseguir datos acerca del cliente y su situación. Ejemplo, ¿qué edad tiene? Es pregunta cerrada. 20, 30, 40 años. Una pregunta cerrada. Advertencia, cuidado con esto. No deben usarse para tratar de descubrir las opiniones o los sentimientos del cliente. Lo mejor que pueda pasar es que logre comprender a medias las opiniones y lo más probable es que se equivoque en su apreciación. Pregunta cerrada es una pregunta donde hay una sola respuesta. Preguntas abiertas son preguntas que exigen una respuesta más larga y descriptiva. Por ejemplo, cuando usted quiere
que el cliente les ponga el reclamo completo. Le dice, entonces, cuénteme, ¿qué es lo que pasó cuando visitó nuestro local? Y es una pregunta abierta. Toda pregunta comienza con una palabra, ¿cómo?, ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué o cómo? Normalmente se da una pregunta abierta. Otra forma de plantear una pregunta abierta es mediante las palabras iniciales. Cuénteme, como dije hace un momento, cuénteme acerca de. Algunas veces se las conoce como preguntas de sensación, cuyo propósito es llegar a comprender los sentimientos y opiniones del cliente y las razones de sus actos o forma de proceder. Las preguntas cerradas ayudan a comprender qué está sucediendo y las preguntas abiertas permiten descubrir por qué. Repito, las preguntas cerradas ayudan a comprender qué está sucediendo y las preguntas abiertas permiten descubrir el por qué sucedió. Preguntas abiertas y preguntas cerradas, fundamental en la comunicación. La comunicación telefónica tiene ciertas particularidades. Carece de señales corporales. Es un medio frío e impersonal. Tiene sus propios ruidos. A veces no se escucha bien. Está fluido por el factor coste, o sea, tiene costos más altos. El tiempo de conversación es reducido. A la gente no le gusta mucho tiempo en el teléfono. Entonces, cuando un receptor no interpreta correctamente un mensaje, es siempre responsabilidad del emisor. O sea, usted tiene que estar concentrado para receptar el mensaje del receptor correctamente. La comunicación telefónica tiene ciertos aspectos. Lo que decimos y cómo lo decimos. Lo que decimos es el vocabulario y el lenguaje. Y cómo lo decimos es la voz, la entonación, el caudal, los silencios, la escucha y la actitud que usted tiene frente al teléfono. Cómo lo decimos es la voz, la entonación, el caudal de palabras, los silencios, la escucha y la actitud. La comunicación telefónica tiene también que tomar en cuenta el lenguaje, la forma en que combinamos las palabras utilizadas para construir frases que reflejen aquello que queremos transmitir. Tiene que ser claro, debemos evitar adornos innecesarios, tiene que ser ordenado, respetando la colocación de las distintas figuras gramaticales, tiene que ser preciso, todas nuestras frases deben tener un objetivo concreto, escueto, la cantidad de información que podemos transmitir a través del teléfono es menor que las conversaciones frente a frente, cara a cara. Adecuado al interlocutor, puede ser sencillo, pero aquellos clientes que utilicen el lenguaje sencillo sin necesidad de cometer incorrecciones. Esos claves para el lenguaje. Errores del lenguaje. Algunos errores cometemos en el lenguaje. Muchos de ellos es un vocabulario muy técnico. Utilización de términos exclusivos de una actividad o sector. Pueden ser anglicismos. O sea, usted no se puede volver muy técnico al teléfono. Mala utilización de las siglas cuando se supone que el interlocutor las conoce y las utiliza. Cuidado con eso. Utilice bien las siglas que tiene. Vocabulario. Eliminar palabras o frases negras. Eliminar palabras o frases falsas con falta de confianza. Expresiones dubitativas. Expresiones que provocan agresividad. Palabras coloquiales vulgares. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son las palabras o frases negras? No, problema, preocupación, molestar, sin ninguna duda, arrepentir, objeción, riesgo, inconveniente, expresiones negativas, no le parece bien, no le interesa aún, no tiene necesidad de, no piensa que. Esas son frases negras que no las puede utilizar. Frases, falsa confianza entre usted y yo. Y si lo digo de verdad, en otras palabras, esto es en serio, francamente, sinceramente, confía en mí, créame. No. Esas son frases de falsa confianza. Expresiones dubitativas, inferioridad. Creo, no sé, disculpe que le moleste, no le voy a robar más tiempo,
no le voy a molestar mucho, no se va a arrepentir. Expresiones dubitativas de inferioridad. Expresiones que provocan agresividad. Yo no he dicho eso, eso es mentira, usted no sabe lo que dice, ese es su problema. El otro día no me dijo eso, en absoluto, no estoy de acuerdo, usted está equivocado, no está usted informado. Expresiones que provocan agresividad. Expresiones y palabras coloquiales. Hola, sí, dígame, ¿qué pasa? No cuelgue, vale. Nada de esto se tiene que utilizar. En cambio, tenemos que utilizar palabras positivas. Beneficio, siempre hablar de beneficios en el servicio y en la comunicación. Progreso. Muchas gracias, el gracias constantemente. Encantado. Ahorro, a la gente le gusta ahorrar. Amable, le agradezco. Bien, ayuda, placer, excelente, bienvenido. Son palabras positivas que usted tiene que utilizar. Estas sí quiero repetirles. Beneficio, progreso, muchas gracias, encantado, ahorro, amable, agradezco, bien, ayuda, placer, excelente y bienvenido. La palabra bienvenido al final. Para una comunicación eficaz, la voz, sonidos que emitimos con la expulsión del aire y la vibración de las cuerdas vocales. Es difícil de mejorar, pero se puede educar. Escuchar la propia voz, identificar los momentos del día en los que suena mal, controlar la respiración, controlar el volumen, suavizar la voz con caramelos. La voz tiene que ver con el tono, el volumen, la velocidad y la articulación. La entonación tiene que ver con el tono grave o agudo y el volumen alto o bajo. Tiene dos objetivos básicos: evitar la monotonía, resaltar alguna frase o idea tanto positiva como negativa. Aquí lo estoy practicando, aunque esto es telefónicamente, pero también se practica persona a persona. El caudal, frecuencia de palabras que producimos en una unidad de tiempo. El ritmo adecuado emite unas 120 palabras por minuto. Conversación normal, sensación de seguridad, afirmación, palabra por minuto sobre minuto. Y sensación de duda o negación. Ese es el caudal. El silencio, hay que utilizarlo para subrayar la importancia de las palabras principales. Oír al interlocutor. Facilitar objeciones. El silencio positivo, escucha activa. Puntos claves del silencio. Informar en las esperas, o sea, cuando usted se hace un silencio informe. Ofrecer alternativas. Resaltar las palabras positivas con pequeñas pausas. Y nuevamente vuelve la escucha activa. La escucha. Hay que hacer preguntas si no está seguro de haber entendido bien. No hablar demasiado. No terminar las frases del cliente ni cortarla. Vea qué maravilla lo que viene acá. También tiene que ver con la sonrisa. La sonrisa, una mejor imagen y con ella se obtienen mejores resultados. Aunque el cliente no le ve por teléfono, usted tiene que estar sonriendo. Se humaniza el contacto telefónico, con una sonrisa salen las palabras distintas. Provoca clima cordial, predispone positivamente al cliente y además demostramos mucho entusiasmo. La sonrisa. Y finalmente, la actitud física. Aunque no le vea lo que yo decía hace un momento, la postura tiene que estar erguida, la voz dinámica, mantener el teléfono próximo a la boca, no comer ni fumar, ojo, esa es la física. Psicológica, la actitud psicológica, estado de ánimo positivo, de autoconfianza, de seguridad y de entusiasmo, La actitud física, psicológica, repito, física, postura erguida, voz dinámica, mantener el teléfono próximo a la boca, no comer ni fumar, y actitud psicológica, estado de ánimo positivo, de autoconfianza, seguridad y entusiasmo. Con esto hemos terminado este módulo que tiene que ver con la comunicación. Que tengan un excelente día y practique todo lo que estamos compartiendo. Muchas gracias.